sismólogos japoneses temen un sismo de 8.8 grados frente a las costas de Lima. Hace 2 años, Hernando Tavera del Instituto Geofísico del Perú nos dijo lo mismo en este programa. Esas son las razones por las cuales siempre recomendamos estar preparados. Es cierto, hay que estar siempre preparados para una cosa como esa. Los indios y sus sabias culturas de las que tanto tenemos que aprender todos antes que todos nos quedemos sin aire, sin agua y sin mundo. Ha escrito Eduardo Galeano de este libro, Selva Vida, de la destrucción de la Amazonia al paradigma de la regeneración, del que nos hablan ahora sucesivamente Stefano Varese, Frederick Apfel Margrand y Roger Runrill. En su artículo de Selva Vida hay por lo menos 5 referencias a la iglesia. ¿Qué tan importante resulta la religión en el trabajo contra los indígenas? La iglesia, en especial la iglesia católica, apostólica y romana, que es la que llegó aquí con la conquista y la ocupación, ha jugado un papel muy ambiguo, por decirlo menos, y un papel de... Esa palabra es generosa. Un papel de tratar de acomodar los intereses de la corona y después de la república, y después del capital y después de los estados-naciones modernos a la realidad social y sobre todo espiritual de los pueblos que iban siendo fagocitados por el coloniaje. Y en ese proceso de adaptación lo primero que tenían que hacer es convencer a los indígenas que su espiritualidad no servía. Hubo una gran discusión para determinar si eran o no humanos, claro, ¿no? Sí. Si tenían alma. Eso ocurrió enseguida y hay que reconocerlo incluso en la iglesia de la corona, la iglesia de España, había una tendencia bastante humanista que fue representada muy bien después por el dominico Bartolomé de las Casas, claro. de asignarle humanidad a estos individuos cuya aparición de repente en el mundo occidental y cristiano fue una sorpresa impensada. ¿Quiénes son estos señores? Y allí surgen todos los prejuicios, todas las leyendas negras y no tan negras, grises y oscuras de estos indígenas, de esos nativos americanos, incluso la del canibalismo, ¿no? Que es un tema muy debatido incluso hasta ahora en la antropología, sobre todo de Mesoamérica, de México y de la zona del Caribe histórica, porque el mismo término caníbal viene de una palabra que los españoles aprendieron en el Caribe. Caníbal era un pescado, probablemente piraña, paña, y entonces se aplicó esa palabra a los pueblos, los caribes, que son caníbales. Entonces, lo primero que hizo el colonialismo en el siglo XVI, XVII y continuó haciéndolo fue quitarle la humanidad. Al quitarle la humanidad se le quita la espiritualidad y se le dice, como no tienen humanidad completa y no tienen espiritualidad, hay que devolverle eso. ¿Y cómo se lo devolvemos? Bautizándolo y haciéndolo cristiano. Pero en realidad fue una formalidad que no resolvió nada. Es una punta de lanza la Iglesia en realidad en contra de todas las sociedades indígenas, no solamente del Perú, sino a escala planetaria. Sí, yo le pondría aparte a la Iglesia más progresista que acá en Perú fue desarrollada por el padre Gutiérrez, la teología de la liberación, que fue un intento de reponer. Una excepción, esa es una excepción. Pero claro. que fructificó alrededor de América, por lo menos. El padre Gutiérrez fue profesor mío. Y yo siempre digo a mis alumnos en Estados Unidos que mi mejor curso de marxismo me lo dio el padre Gutiérrez. Bueno, otro de los temas es que los pueblos indígenas, si usted lo nota, y las sociedades tradicionales obstaculizan el desarrollo económico regional, nacional e internacional, y que los países en desarrollo necesitan agentes que los liberen de la cárcel de la tradición. Claro.
El argumento es que los pueblos indígenas retienen, y eso lo dijo Alan García durante el Baglazo, retiene la famosa frase infeliz del perro de hortelano. Están posicionados físicamente en territorios que tienen, entre comillas, recursos. Ellos no lo llaman recursos, ellos lo llaman, esta es nuestra patria, es nuestro ámbito. Aquí nuestros ancestros vivieron, están sepultados y aquí estamos, después de 8, 10, 15 milenios. Pero desde el punto de vista del desarrollo y de la modernidad capitalista, esos son recursos. Entonces ellos están sentados sobre recursos, petróleo, debajo de la tierra, bosques, minerales, animales, agua sobre todo. Entonces, visualizar los territorios indígenas y las sociedades indígenas como subutilizadores de los recursos que tienen es falsificar la realidad, porque estas sociedades han vivido allí por milenios, han sabido cómo hacer que ese bosque tropical sea un bosque fructífero, que lo sostenga económicamente y de manera muy amplia. Y eso ha sido comprobado ahora, a partir de los 90, sistemáticamente por la arqueología amazónica. No lo sabía. Yo cuando escribí La Sal de los Cerros en los 60 no sabía eso. Yo tenía todavía la visión que había sido introducida por los geógrafos de la época, Betty Megre, que era un poco pesimista. Aquí no se puede hacer nada, la civilización no puede surgir porque la selva es tan opresiva, es tan difícil. No, resulta que todo eso era falso. Entonces yo traté de abrir un poco ese mito y creo que en parte lo logré, sobre todo por la resistencia que los pueblos ashánicas, los llamados Campa en esa época, ofrecieron a la invasión, con Santos de Atahualpa en el siglo XVIII y después yo mismo en la época contemporánea. Son pueblos que tienen una capacidad de supervivencia y de adaptación increíble y lo pueden hacer en circunstancias muy opresivas. Entonces, el negarle la posibilidad de adecuarse a lo que llamamos nosotros desarrollo en nombre de que no son capaces es realmente otra vez un acto de genocidio. ¿Por qué Tierra Negra? Tierra Negra, porque se descubrió primero en Brasil y allí en Brasil lo llaman Terra Preta do Índio, que quiere decir tierra negra de indios. De los indios. Y con este descubrimiento cambia todo eso. Totalmente. Lo que han descubierto en toda la Amazonía y también la Amazonía Alta, aquí, cerca de aquí, en Cuelap, en Chachapoyas, es ese suelo negro que en mi centro lo llamamos Llana Achpa, que es quechua, tierra negra solamente. Y esa tierra es milagrosa realmente. Los expertos, científicos de suelos y otros expertos dicen que es el suelo el más sostenible del mundo. Y las capas más antiguas que han descubierto y fechado tienen 8.000 años y las tierras son todavía fértiles hoy en día y no han sido tocados desde la invasión española. Entonces, esos descubrimientos arqueológicos han totalmente revolucionado lo que me enseñaron en mi doctorado sobre la Amazonía. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, la teoría dominante era la de la famosa Betty Megre, una arqueóloga, que dijo que siempre fue la selva. Selva. Sí, selva virgen. Y la selva virgen no deja que surge una civilización porque pone límites a lo que los humanos pueden hacer. Y lo más que pueden hacer es agricultura itinerante de roza, tumba y quema, que solo permite pequeños, semipermanentes asentamientos, baja población y nada de civilización. Esa entrega de trozos de cerámica que los nativos de la zona de la Alta Amazonía ponen en las chacras a la Mama Alpa, ¿podría ser como el equivalente de un pago al que realizan en el mundo andino? Sí, es muy semejante, porque yo hablé con el gran experto de la cerámica precolombina peruana en Harvard,
Thomas Cummins. Y él me dijo, sí, en la sierra se ofrecía chicha a los espíritus y las deidades y después se chancaba. Pero esa tradición debe venir de la Amazonía Baja, porque la civilización es mucho más antigua y las primeras cerámicas son de la Amazonía. Ahora es comprobado por los descubrimientos arqueológicos. Cuando las acciones concertadas entre humanos y no humanos son cruciales para el bienestar humano a través de los largos periodos de tiempo, ¿a qué se refiere con esa concertación entre humanos y no humanos? Los no humanos es el mundo, aparte del mundo que nosotros humanos creamos, la cultura. A veces es llamado la naturaleza, a veces es llamado el mundo, el universo. Y nosotros, cuando digo nosotros, hablo de la modernidad occidental, que ahora ha ido al mundo entero, ¿no? Y ve la naturaleza como totalmente separada de lo humano. Y desde el siglo XVII, con la revolución científica, se ve la naturaleza como un objeto, un mecanismo que no tiene ninguna poder de actuar, ni inteligencia, ni sentimiento, ni deseo, ni voluntad. Eso es solamente los humanos que los tienen. Pero es la única cultura del mundo que lo ve así. Y es eso que da lugar es imprescindible para el capitalismo, para el extractivismo. Porque si uno ve la tierra, el agua, el aire, todo como seres claro, para la cosmovisión andina, la tierra es un organismo vivo. Exacto. Y entonces si ves la tierra como un ser vivo que tiene sus razones de ser, sus deseos, sus necesidades, los humanos deben conversar y agradecer, pedir permiso, tratarlo como uno trata a otros seres humanos. Pero la modernidad occidental no hace eso. Ha separado tajantemente algo que llama material y algo que es cultural y espiritual. ¿Cuál es el milagroso ingrediente de la tierra negra, biochar? ¿Por qué? El biochar es absolutamente milagroso. Es un carbón hecho con muy poco o sin oxígeno. No sabe cómo se ha hecho. Probablemente dicen rosa y carbonizar. Es decir, se roza las plantas, los árboles, y se cubre con tierra o con hojarasca para que no entre en el oxígeno, y se entra un fuego y muy lentamente se carboniza casi sin oxígeno. Eso piensan que es la manera. Y entonces los nutrientes entran y se quedan allí para siempre. Y además tiene el poder de secuestrar todos los gases invernaderos. Y el gran experto de ese suelo, el doctor Johannes Lehmann de la Universidad de Cornell de Nueva York, dice que si toda agricultura fuese como esa, la crisis climática se resuelve en 5 a 6 años. ¿Y todo eso es tecnología indígena del Perú? Todo. Es el don de los antepasados amazónicos al mundo peruano y al mundo entero, realmente. Le debemos mucha gratitud. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias.